En pleno siglo XIX, Benjamin Disraeli formuló una pregunta que aún hoy resuena como un eco en la conciencia humana. ¿Somos simples monos o aspiramos a ser ángeles? Desde el rigor de la ciencia, la respuesta parece evidente. Pertenecemos al linaje de los primates. Nuestra estructura corporal, nuestra neurología y hasta nuestra genética lo confirman sin lugar a dudas. Basta detenerse unos minutos frente a un chimpancé en cualquier zoológico y la semejanza resulta casi incómoda. Y sin embargo, si dejamos de mirar solo la superficie, si atravesamos la carne y los huesos para observar el interior, descubrimos que hay algo más. Somos primates, sí, pero al mismo tiempo algo distinto y único. Somos la primera especie capaz de escribir su propio destino. Un mono puede estirar la mano y tomar un plátano, pero solo el ser humano ha sido capaz de extender esa mano hacia las estrellas. Hemos aprendido a descifrar los secretos del Big Bang. Hemos explorado la infinita espiral de los números y, en una paradoja que raya en lo incomprensible, hemos aprendido a contemplar nuestro propio cerebro. Piensa en esto. Un órgano de apenas 1,5 kilos, forjado con polvo de estrellas, ahora tiene la capacidad de reflexionar sobre las mismas estrellas que lo engendraron. Ese cerebro no se limita a pensar, tiene conciencia de que está pensando. Y con la llegada del ser humano, el universo adquirió algo que antes no poseía, la capacidad de observarse a sí mismo. Pero si el universo se mira a través de nosotros, ¿cuánto sabemos realmente sobre este órgano que nos otorga esa posibilidad? Imaginemos a Lindsay, una joven que percibe el mundo de un modo insólito. Cada número que observa está impregnado de color. El 5 es rojo, el 3 es azul, y no hay manera de que los vea de otro modo. Este fenómeno, llamado sinestesia, ocurre con mucha mayor frecuencia en artistas y escritores, como si en ellos la realidad se mezclara con un pincel invisible. Y luego está Derek, que perdió un brazo en un accidente y, aún así, cuando se afeita la cara siente la hoja de la navaja deslizándose por un brazo que ya no está. Si alguien toca su mejilla con un bastoncillo, la sensación se enciende en la palma de una mano que ahora solo existe en su memoria. Es como si ese brazo siguiera vivo en la conciencia, negándose a desaparecer. En la Universidad de Toronto, un grupo de neurobiólogos presenció algo que parecía sacado de un misterio filosófico. Durante una cirugía cerebral, hallaron una neurona que respondía no solo al dolor propio, sino también al dolor de otra persona cuando la veía sufrir. Aquella diminuta célula no distinguía entre el yo y el otro. El dolor ajeno era percibido con la misma intensidad que el dolor propio, como si los límites entre cuerpos y conciencias se disolvieran. Otro ejemplo curioso. Hay quienes ven los números flotando en el espacio como si estuvieran inscritos en una espiral tridimensional. Esta capacidad les permite realizar cálculos con una facilidad extraordinaria. Algunos relatos aseguran que incluso Einstein percibía los números de esa forma. Y hay casos que desafían la razón misma, como el de David, quien asegura que sus padres han sido reemplazados por impostores. Las personas que ve en casa son, para él, extraños que fingen ser sus padres. Sin embargo, basta una simple llamada telefónica para que su mente vuelva a reconocerlos y pueda conversar con ellos con total normalidad. Pero cuando los ve frente a frente, vuelve a hundirse en la misma creencia delirante. Algo en la conexión entre la vista y el reconocimiento emocional se ha roto. Cada una de estas historias es como una pieza que encaja en un gran rompecabezas. Son ventanas abiertas a la comprensión de nuestra mente, pistas de cómo la conciencia se forma y nos define como humanos. Son relatos donde abundan más los enigmas que las respuestas, y quizás por eso resultan tan fascinantes. Estas preguntas nos conducen inevitablemente a la gran cuestión: ¿de dónde viene nuestro cerebro? La historia de su evolución es tan intrigante
como estas historias modernas. Hace apenas 15.000 años, en la isla de Flores, vivían unos diminutos seres humanos. Apenas alcanzaban los 90 centímetros y sus cerebros eran del tamaño del de un chimpancé. Los científicos los llaman Homo floresiensis, pero todo el mundo los conoce como hobbits. Eran cazadores de ratas gigantes y elefantes enanos. Fabricaban herramientas y eran capaces de navegar mar adentro en pequeñas embarcaciones. Compartieron el mundo con nuestros antepasados, hasta que desaparecieron. Quizás fuimos nosotros, con nuestra expansión implacable, los responsables de su extinción. Los neandertales, por su parte, eran aún más parecidos a nosotros. Creaban arte, lucían joyas, enterraban a sus muertos, hablaban en un lenguaje complejo y poseían una cultura rica. Sin embargo, hace unos 30.000 años también se desvanecieron. ¿Por qué? ¿Fuimos más fuertes? ¿Tuvimos más suerte? ¿O si ellos hubieran tenido más tiempo habrían alcanzado nuestras mismas metas? Volar a la luna, crear computadoras y descifrar su propio genoma. Lo cierto es que en algún momento algo cambió. Durante mucho tiempo se creyó que los cambios graduales producen resultados graduales, pero la naturaleza no siempre funciona así. A veces, pequeñas modificaciones conducen a transformaciones radicales. Es como calentar lentamente un trozo de hielo. Mientras la temperatura sube de -10 a -1 no pasa nada. Pero al llegar a 0, todo se transforma de golpe. Lo sólido se vuelve líquido. Esa transición, ese salto, es lo que llamamos un cambio de fase. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con nuestro cerebro. Durante millones de años, la evolución fue sumando pequeños avances, unas pocas neuronas más aquí, un haz nervioso algo más grueso allá. Nos volvimos un poco más diestros, un poco más astutos para anticipar los movimientos de los animales, un poco mejores para recordar el pasado. Y luego, hace unos 150.000 años, todo explotó. El cerebro alcanzó un punto de inflexión y dio un salto hacia un estado completamente nuevo. De repente aparecieron el lenguaje, el arte, la religión, la autoconciencia. En solo 30.000 años aprendimos a coser, a fabricar adornos, a pintar en cuevas, a tallar instrumentos musicales. Comenzó entonces una evolución diferente, no genética, sino cultural. Hoy seguimos sin conocer a fondo los misterios del cerebro, pero incluso lo poco que sabemos supera a las mejores novelas de intriga. Porque cuando se trata de la mente humana, la realidad casi siempre supera a la fantasía. En los próximos pasajes de esta historia, descubrirás cosas que parecen imposibles. Aprenderás por qué alguien puede llegar a desear amputarse un brazo completamente sano. Cómo un daltónico puede ver colores que nadie más puede imaginar. Cómo es posible reír en medio del dolor. ¿Qué puede hacer que una niña autista dibuje mejor que los grandes maestros del Renacimiento? Porque desactivar parte del cerebro a veces libera un talento oculto. Y hasta cómo es vivir convencido de que uno está muerto. Esta es la aventura de los enigmas del cerebro humano. Y si te atreves a seguirla, descubrirás que cada respuesta abre un horizonte aún más inmenso de preguntas. Hace apenas unas décadas, en el corazón de la neurología había tantos misterios que los médicos debían convertirse en detectives de la mente. Las historias parecían sacadas de novelas. Pacientes que aseguraban ver a Dios durante los ataques epilépticos, otros que miraban sus propias manos y decían que no eran suyas, o personas extremadamente delgadas, al borde de la muerte por anorexia, que frente al espejo seguían viéndose gordas. Entre esos enigmas se encontraba uno muy llamativo, el de los miembros fantasma. Hace más de 100 años, ya se sabía que, después de la amputación de un brazo o una pierna, muchos pacientes seguían sintiendo la presencia de esa extremidad. No solo la sentían, también podían moverla.
Podían despedirse con una mano que ya no existía o intentar alcanzar el teléfono con ella. Sabían que no estaba, pero las sensaciones eran reales, intensas y dolorosas. El cerebro tiene su propio sistema de control. Los lóbulos parietales son como una torre de vigilancia que compara la orden de movimiento con la realidad física del cuerpo y corrige los errores. Cuando levantas una taza o te abrochas los cordones, esa torre ajusta cada gesto para que no falles. Pero tras una amputación, el sistema de control sigue emitiendo órdenes, aunque la extremidad ya no esté. Y como no recibe señales de vuelta que lo contradigan, se engaña a sí mismo. Cree que el brazo sigue ahí. Lo más curioso fue descubrir que algunos pacientes con miembros fantasma sentían esa extremidad inexistente, paralizada. Vilayanur Ramachandran, uno de los neurocientíficos más fascinantes de nuestro tiempo, estudió esos casos y se dio cuenta de algo sorprendente. Antes de ser amputado, el brazo de estos pacientes ya estaba paralizado debido a una lesión en los nervios. El cerebro, al intentar moverlo una y otra vez sin lograr respuesta, aprendió que el brazo no podía moverse. La parálisis se había grabado en su sistema como una verdad absoluta. Cuando finalmente amputaron el brazo, el cerebro se quedó con ese aprendizaje y lo aplicó también al fantasma. Era la parálisis aprendida. Ramachandran ideó un experimento tan simple como brillante. Una caja con un espejo. Si colocas una mano a cada lado, el espejo refleja la mano sana creando la ilusión de que ves las dos. Para cualquiera de nosotros sería solo un truco, pero para los pacientes con miembros fantasma resultó ser una revelación. El primero en probarlo fue Jimmy. Su brazo derecho estaba intacto, pero el izquierdo existía solo como un fantasma doloroso. Al mirar el reflejo de su mano sana y moverla, su cerebro creyó que su mano fantasma también se movía. En ese instante, sintió como recuperaba el control de algo que ya no estaba, y, como si se tratara de un milagro, el dolor comenzó a desvanecerse. A base de repetir la ilusión, el fantasma desapareció por completo. El cerebro, enfrentado a dos mensajes contradictorios, se rinde y abandona la idea de que el brazo existe. Fue la primera amputación exitosa de un miembro fantasma. Y de paso, una prueba irrefutable de que el cuerpo y la mente están mucho más entrelazados de lo que creemos. En los años 80, la ciencia veía el cerebro como un conjunto de bloques rígidos. Cada parte tenía su función, y nacíamos con esas funciones ya establecidas. En los libros de texto, aparecía como un esquema de rectángulos conectados por flechas. Pero en los 90, todo empezó a cambiar. Se descubrió que el cerebro no es un sistema fijo. Sus regiones no trabajan solas, están en constante diálogo unas con otras. Un cambio en una pequeña zona puede transformar la manera en que otra región funciona. Y lo más sorprendente, una parte puede aprender a hacer el trabajo de otra si ésta falla. A esto se le llama neuroplasticidad, y no es un privilegio de la infancia. Permanece activa toda la vida. El cerebro, aunque lento y silencioso, está siempre moldeándose a lo que vivimos. La plasticidad fue, sin duda, una de las claves de nuestra evolución. Otros animales también la tienen, pero nosotros la convertimos en la herramienta principal de nuestra inteligencia. Podría decirse que deberíamos llamarnos Homo plasticus. Nuestra infancia prolongada, esa larga etapa de más de 10 años en la que dependemos de los adultos, existe para aprovechar al máximo esa capacidad. Sin ella, seguiríamos siendo apenas monos curiosos bajo el sol de la sabana. No habría fuego, ni escritura, ni telescopios mirando a galaxias lejanas. Y si hay algo que diferencia a nuestra especie, es la risa. Puede parecer un gesto simple, pero encierra un misterio profundo. Los primates pueden hacer sonidos parecidos a carcajadas cuando los hacen cosquillas,
pero no tienen la capacidad de reírse de algo que les parece absurdo o inesperado. Los humanos, en cambio, sí. Ramachandran recuerda en uno de sus libros cómo conoció a una paciente llamada Miji. Durante una exploración médica, cuando le pinchaba la piel con una aguja, en lugar de retorcerse de dolor, ella estallaba en carcajadas. Años después encontró a otra paciente, Dorothy, con el mismo fenómeno. Los estudios mostraron que la vía cerebral encargada de transmitir la emoción negativa asociada al dolor estaba dañada. Sentían el dolor, pero no lo asociaban con sufrimiento. Era como si el cerebro les dijera: sí, esto duele, pero no hay peligro. Y entonces se reían. Comprender esto abrió una ventana a la esencia del humor. Un chiste, al fin y al cabo, funciona de la misma manera. Primero crea la expectativa de algo serio o peligroso, y luego, de pronto, te muestra que no hay nada de qué preocuparse. Esa tensión que se rompe es lo que provoca la risa. Si alguien resbala con una cáscara y se lastima gravemente, nadie se ríe. Pero si cae, se levanta ileso y se sacude la ropa, la carcajada se convierte en una forma de decir: todo está bien. Incluso la sonrisa tiene un origen similar. En los monos, mostrar los dientes es una amenaza. Pero cuando esa tensión se interrumpe a medio camino porque el otro es un amigo, el gesto cambia, se suaviza y se transforma en lo que hoy entendemos como una sonrisa amistosa. La visión también es un misterio en sí misma. Solemos pensar que vemos con los ojos, pero la realidad es que los ojos solo capturan luz. La verdadera visión sucede en el cerebro. Y en esa diferencia radica parte de lo que nos hace únicos. Nuestros ancestros, como muchos otros animales, tenían apenas 12 áreas visuales en el cerebro. Todo cambió cuando dejaron de moverse principalmente en la noche y comenzaron a vivir de día, entre ramas, frutas y peligros. En los árboles tuvieron que desarrollar la habilidad de distinguir matices sutiles, diferenciar un fruto rojo de entre el follaje verde, percibir la profundidad para saltar sin caer. Esto hizo que las áreas visuales del cerebro se multiplicaran hasta llegar a 30. La vista se convirtió en un arte que no solo capta formas y colores, sino que construye sentido. Este refinamiento visual fue acompañado por otro avance clave: la precisión de nuestras manos. La capacidad de oponer el pulgar a los demás dedos cambió la historia. Lo que parece un gesto simple permitió sujetar objetos, fabricar herramientas, pintar, escribir. Y detrás de cada herramienta y de cada símbolo escrito, hubo siempre una transformación en el cerebro. En ese proceso nació la cultura. Pero lo más increíble de todo es que de la visión y el movimiento surgió algo que ningún otro animal ha alcanzado: la imaginación. Tal vez un perro pueda imaginar un hueso, pero solo los humanos combinan imágenes, inventan lo que nunca ha existido. Nuestra mente puede ver lo que no está frente a nosotros. Un ejemplo que ilustra esta complejidad es la historia de Philip, un hombre que tras despertar de un coma después de un accidente automovilístico, se encontró con un mundo extraño. Podía ver edificios, calles y objetos sin problema. Podía distinguirlos, desplazarse por su ciudad sin perderse. Sin embargo, cuando miraba un rostro humano, no entendía lo que veía. Era como si las caras se volvieran máscaras sin significado. Su cerebro, a pesar de estar sano en lo físico, había perdido la capacidad de reconocer lo que los ojos veían. Este trastorno nos recuerda que ver no es comprender. Detrás de cada mirada hay un trabajo complejo de más de 30 áreas cerebrales que interpretan, ensamblan y dan significado a los estímulos. Esta diferencia entre ver y comprender puede demostrarse con ilusiones simples. El cubo de Necker, por ejemplo, es un dibujo que de repente se invierte ante tus ojos.
Una misma imagen puede ser interpretada de dos formas distintas, pero nunca las dos al mismo tiempo. La habitación de Ames es otro ejemplo. Una estancia deformada que, vista desde un ángulo específico, parece normal, aunque su geometría esté torcida. Entonces, los objetos dentro de ella parecen cambiar de tamaño de manera imposible. Nuestro cerebro no copia la realidad como una cámara. La interpreta, crea hipótesis, inventa soluciones rápidas para moverse en el mundo. Y algo similar ocurre con la luz. Cuando vemos una sombra, nuestro cerebro asume de forma automática que la fuente de luz viene desde arriba, porque durante millones de años el sol estuvo sobre nosotros. Por eso vemos relieves donde no los hay, y profundidad donde solo hay una imagen plana. Incluso si inclinas la cabeza, la percepción cambia porque nuestro cerebro está programado para interpretar el mundo desde esa orientación. La visión no es una ventana perfecta, es un lenguaje simbólico que el cerebro crea para nosotros. No vemos la realidad tal cual es, vemos una interpretación útil para sobrevivir. El cerebro no solo mezcla imágenes y formas, a veces mezcla sentidos enteros. Es lo que ocurre en la sinestesia, esa condición en la que los sentidos se cruzan como si los cables del sistema nervioso estuvieran entrelazados. Lindsay, por ejemplo, no solo ve números, lo siente en color. Emma también. Incluso si los números están escritos en negro, su mente los tiñe de colores brillantes. Para algunos, los sonidos tienen forma, los sabores tienen colores y los números poseen personalidad. Lo que para nosotros es una combinación imposible, para ellos es su realidad cotidiana. Un número de teléfono puede convertirse en una secuencia de tonos visuales y una pieza musical en un mosaico de luces. En los comentarios de una investigación de Ramachandran, muchas personas describieron experiencias así. Uno afirmaba que el 2 es suave y el lunes es azul. Otro que la música rock le parece roja y la música ambiental gris, claro. Otros hablaban de letras que apuntan a direcciones, sonidos que se transforman en figuras tridimensionales en su mente o números que tienen carácter como si fueran personas. La pregunta es inevitable. ¿Por qué ocurre esto? La ciencia encontró una pista al observar la disposición de las áreas cerebrales. La zona encargada de los colores está muy cerca de la que procesa los números. Cuando en la infancia el cerebro crea sus conexiones, estas zonas pueden cruzarse y mantener vínculos que en la mayoría de nosotros desaparecen al crecer. La sinestesia sería entonces la persistencia de una red demasiado amplia, que une sentidos que para el resto permanecen separados. Curiosamente, esta condición parece más común en personas creativas. Grandes nombres del arte, como Kandinsky, Liszt o Nabokov, tenían sinestesia. Franz Liszt, por ejemplo, pedía a su orquesta que tocara una nota un poco más azul. ¿Era solo metáfora? No, para él era literal. Un tercio de los artistas presentan formas de sinestesia, y no es casualidad. El cerebro creativo busca conexiones entre cosas aparentemente desconectadas. Cuando Shakespeare dijo «Julieta es el sol», no hablaba de una estrella de fuego, sino de calidez, luz y belleza. Así también el sinestésico une colores con sonidos o números con emociones. Esta capacidad no significa automáticamente genialidad. La sinestesia por sí sola no hace a alguien un gran artista, pero abre una puerta. Es como si la mente recibiera más materiales con los que construir sus metáforas y su imaginación. Incluso nosotros, que creemos no tener nada de esto, somos un poco sinestésicos. Prueba a responder. ¿Cuál de estas dos formas se llama Bubba y cuál Kiki? Casi todo el mundo responde igual. La forma redondeada y suave se llama Bubba y la puntiaguda, Kiki. Es nuestro cerebro reaccionando sonidos suaves con curvas suaves y sonidos cortantes con líneas afiladas. Ahí está la semilla de cómo nació el lenguaje.
la tendencia natural a conectar formas, sonidos y movimientos. Pero si hay un fenómeno que nos acerca más a comprender de dónde viene nuestra singularidad, ese es el lenguaje. En 1999, Ramachandran conoció a un hombre llamado Hamdi, profesor de química, que había sufrido un grave accidente seguido de un derrame cerebral. La lesión dañó el hemisferio izquierdo de su cerebro y dejó paralizado el lado derecho de su cuerpo. Sin embargo, lo que más le dolía no era la parálisis, sino haber perdido la capacidad de hablar con fluidez. Las palabras se le escapaban, y para pedir un simple vaso de agua necesitaba un esfuerzo titánico. Lo que había perdido era la gramática misma, la facultad de ordenar las palabras en su mente. Cuando Hamdi intentaba explicar cómo había llegado al hospital, su voz se detenía a cada instante. Los sonidos se cortaban como si algo se interpusiera entre su pensamiento y su lengua. Era como si su mente siguiera intacta, pero el canal que la unía con el lenguaje estuviera fracturado. Lo más curioso era que, cuando le pedían cantar, podía hacerlo sin dificultad, entonando la melodía y recordando las palabras completas de una canción de cumpleaños. Su problema no eran los músculos, era la parte del cerebro que construye el lenguaje. Este fenómeno se conoce como afasia de Broca, porque ocurre cuando la zona del cerebro llamada área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal, resulta dañada. Es allí donde nuestra especie aprendió a tejer oraciones, a combinar significados, a construir frases complejas. Y sin esta zona, el habla se rompe en pedazos simples, como si retrocediéramos miles de años en la evolución. Lo que sucedió con Hamdi hizo que Ramachandran reflexionara sobre la relación entre el lenguaje y otras capacidades, como las matemáticas. Porque en su caso, junto a la pérdida del habla, también había desaparecido la habilidad de resolver problemas complejos. Y ahí hay una pista importante. Tal vez, las reglas del lenguaje y las del pensamiento abstracto compartan raíces más profundas de lo que creemos. El lenguaje es mucho más que comunicación. Es la capacidad de pensar en lo que no está presente, de proyectarnos en el tiempo, de hablar del pasado y del futuro. Los monos pueden emitir gritos específicos ante un depredador, un águila o una serpiente, pero su grito no tiene estructura, no forma conceptos, es más como una sirena que avisa peligro. Los humanos, en cambio, aprendimos a usar palabras funcionales como sí y entonces, que nos permiten imaginar escenarios que no existen todavía. ¿Cómo surgió esta capacidad? No existe un fósil del lenguaje, así que la ciencia solo puede reconstruirlo observando el cerebro y los gestos de nuestros antepasados. Una de las pistas más reveladoras es la conexión entre los movimientos de las manos y los movimientos de la boca. Darwin ya había notado que cuando cortamos algo con tijeras, movemos inconscientemente la mandíbula, como si el gesto de la mano y la boca compartieran el mismo origen. Cuando decimos ven, hacemos un gesto que atrae, y al mismo tiempo la lengua se mueve hacia adentro. Cuando decimos vete, los labios se proyectan hacia afuera, como empujando. Es posible que los primeros lenguajes nacieran así. Los gestos se transformaron en sonidos y los sonidos en palabras. Además, la capacidad de hacer herramientas también fue una base para la gramática. Un golpe con una piedra para romper un coco implica 3 elementos: sujeto, acción y objeto. Y cuando nuestros ancestros aprendieron a fabricar herramientas compuestas, este modelo mental se volvió más complejo. La gramática pudo haber surgido del mismo patrón de pensamiento que une ideas para crear algo nuevo. Lo que hace el lenguaje es conectar universos. Nuestro cerebro encuentra lo común entre cosas distintas, y de esa conexión surge todo: la metáfora, la música, la ciencia. Las neuronas espejo, descubiertas en monos, son un ejemplo de esto. Estas células se activan no solo cuando realizamos una acción,
sino también cuando vemos a otro hacerlo. Al comprender la intención de los demás, damos el primer paso hacia el pensamiento abstracto. Y en los humanos, esta capacidad se expandió a tal punto que aprendimos a imaginar acciones sin realizarlas, a prever consecuencias, a ponernos en el lugar de otros. Durante la evolución, el lóbulo parietal inferior creció más rápido que cualquier otra parte del cerebro. En él aparecieron dos estructuras nuevas, la circunvolución angular y la circunvolución supramarginal. La primera nos permite comprender relaciones complejas, crear metáforas y jugar con el lenguaje. La segunda coordina gestos, herramientas y movimientos precisos. Cuando estas dos estructuras comenzaron a interactuar, la chispa de la abstracción se encendió. Si esta parte del cerebro se daña, aparece un trastorno llamado apraxia. La persona entiende una acción y puede describirla, pero es incapaz de ejecutarla. Puede explicar cómo se clava un clavo, pero cuando intenta representarlo con las manos no puede. El pensamiento y la acción dejan de encontrarse. Esto muestra cómo todo está conectado. Las herramientas dieron paso a la gramática. Los gestos se convirtieron en sonidos. Las palabras se convirtieron en símbolos. Y así surgió un lenguaje tan complejo que nos permite hablar de nosotros mismos como si estuviéramos fuera de nosotros. No deja de ser poético pensar que la base de algo tan sofisticado empezó en lo más simple: un mono extendiendo la mano para alcanzar una rama, un sonido gutural que un día se convirtió en un verbo. Si el lenguaje es el puente que nos conecta, el arte es el reflejo de todo lo que descubrimos al cruzarlo. A lo largo de la historia, los humanos hemos intentado encontrar belleza, armonía y sentido en formas, colores y sonidos. ¿Pero qué es realmente el arte desde la perspectiva del cerebro? Richard Wagner decía que el arte es el intento de reconocernos en los fenómenos del mundo exterior. Y aunque a simple vista la ciencia y el arte parecen contrarios, en realidad son dos caminos que buscan lo mismo: comprender. Las reglas del arte están más presentes en la naturaleza de lo que imaginamos. Las flores son bellas, no porque nosotros lo decidamos, sino porque evolucionaron para atraer a los insectos. Los pavos reales despliegan sus plumas en un abanico deslumbrante para atraer pareja. Incluso las aves pergoleras de Australia construyen verdaderas galerías decoradas con objetos brillantes para seducir. Colocan cada detalle con precisión, y si alguien mueve una pieza, el ave la devuelve a su lugar. La estética, en algún sentido, nació antes que nosotros. Nuestros antepasados no copiaron la naturaleza, aprendieron para intensificarla. Tomemos la escultura india de Parvati, del siglo XII. Sus proporciones exageradas de caderas, pechos y cintura son todo menos naturales, pero precisamente esa exageración es la que despierta una sensación poderosa en el cerebro. A eso se le llama la ley del desplazamiento máximo. Cuando algo se lleva a su extremo, el cerebro responde con mayor intensidad. Los artistas la usan desde siempre, en caricaturas, en estilos, en arquitectura. Lo mismo hacen los animales. Las crías de gaviota piden comida picoteando la mancha roja en el pico de sus padres. Un investigador descubrió que si les mostraba un palo amarillo con una mancha roja más grande, la respuesta era aún más fuerte. Y si el palo tenía varias manchas rojas, los polluelos reaccionaban con frenesí. El estímulo exagerado les resultaba más atractivo que el original. Esto nos ayuda a entender por qué a veces las formas más abstractas nos parecen más sugerentes que la realidad. Los pintores impresionistas como Van Gogh o Monet no buscaban reproducir el mundo, sino exagerar los colores para provocar una emoción. En sus cuadros, los tonos no son naturales, son explosiones que encienden nuestro cerebro. Otro principio del arte es el aislamiento.
resaltar solo lo esencial, quitar lo que distrae. Por eso un dibujo a lápiz puede ser más impactante que una fotografía llena de detalles. El artista, al simplificar, le dice al cerebro dónde mirar. Porque nuestra mente no puede abarcar todo. Necesita puntos de enfoque. Este principio se ve de forma espectacular en los dibujos de Nadia, una niña autista nacida en Inglaterra en 1967. Desde pequeña, su mundo parecía distante. Apenas hablaba, no entendía a los más, atendía a los demás y no sabía valerse por sí misma. Pero a los 3 años y medio, tomó un lápiz y comenzó a dibujar caballos y gallos con una precisión que dejaba atónitos a los expertos. No copiaba del natural, dibujaba de memoria. Cada trazo capturaba la esencia del animal, con un talento que muchos comparaban con el de Leonardo da Vinci. A medida que creció y su autismo se fue suavizando, esa habilidad desapareció. Como si su cerebro biópila hubiera transferido toda su energía a una sola región, desarrollando una capacidad artística extraordinaria, mientras otras áreas quedaban limitadas. Casos similares se encuentran en adultos con demencia. A medida que la enfermedad destruye zonas del lóbulo frontal y temporal, el lóbulo parietal, responsable de la percepción espacial y el arte, empieza a trabajar con una fuerza inusual. Personas que jamás habían dibujado comienzan a hacerlo con un nivel impresionante. Es como si dentro de cada uno de nosotros existieran talentos dormidos que solo se liberan cuando otras partes del cerebro se apagan. Esta idea llevó a científicos como Alan Snyder a experimentar con estimulación magnética para desactivar áreas específicas del cerebro. Al hacerlo, algunos participantes mejoraron momentáneamente en dibujo y resolución de problemas. Es como si al apagar ciertos sistemas automáticos, otras capacidades más profundas se liberaran. Tal vez, en cada cerebro humano existe un pequeño genio esperando ser despertado. La belleza también está en el juego entre lo visible y lo oculto. A veces, una imagen parcialmente cubierta nos parece más atractiva que otra completamente expuesta. Este fenómeno se conoce como el principio del cucú, el placer que sentimos al resolver un misterio. Un cuadro que te obliga a mirar 2 veces para descubrir qué está pasando activa en el cerebro el mismo mecanismo que cuando logras resolver un acertijo. Y por supuesto, está la simetría. Desde los primeros días de la vida, los bebés miran con más atención los rostros simétricos. La simetría en latín en la naturaleza es una señal de salud, de orden, de vida. Pero lo curioso es que, en una escena completa, demasiada simetría resulta artificial. Por eso las obras más bellas son aquellas en las que la simetría y el desequilibrio conviven en tensión, como en la danza de Shiva, donde el movimiento, el ritmo y el orden forman una misma melodía visual. El arte no es un lujo de nuestra cultura, es una extensión de nuestra biología. Es el eco de millones de años de evolución buscando patrones, buscando sentido en medio del caos. Cada pincelada, cada nota, cada escultura, no importa cuán diferente sea, responde a un impulso que está en lo más profundo del cerebro humano, el deseo de comprendernos a nosotros mismos a través del mundo. Pero si hay un territorio donde el cerebro alcanza su máxima complejidad, es en el de la autoconciencia. Volvamos a la historia de David, el joven convencido de que sus padres eran impostores. Lo fascinante de su caso es que podía reconocerlos perfectamente por teléfono. Su voz era para él incuestionable, pero cuando los veía en persona, algo se rompía. Era como si su sistema visual y el emocional se hubieran desconectado. Veía el rostro correcto, pero sin el sentimiento que lo acompañaba, y su cerebro, incapaz de procesar esa contradicción, elegía la explicación más extraña. Estos no son mis padres, son copias.
La neurología moderna ha demostrado que nuestra identidad está formada por partes. Nos sentimos unificados, pero en realidad estamos hechos de múltiples sistemas que se coordinan. La visión, el oído, la memoria, las emociones, todo eso está organizado de forma que parezca un único yo. Cuando esa integración falla, aparecen casos como el de David. La ilusión de unidad se rompe y aparece un espejo deformado de nosotros mismos. Esto nos lleva a una verdad más profunda. Lo que creemos que es nuestro yo no es una pieza sólida, sino una red de interacciones, y es frágil. El sentido de nuestro propio cuerpo, por ejemplo, puede fallar de formas sorprendentes. Existen personas con apotemnofilia, una condición en la que sienten que una parte de su cuerpo les sobra, que no les pertenece. Viven con un deseo obsesivo de amputar un brazo o una pierna sanos, como si eliminarlo fuera la única manera de sentirse completos. Más de la mitad de quienes lo padecen llegan a hacerlo. La mayoría pide la amputación del lado izquierdo del cuerpo, y lo más curioso es que al tocar esa extremidad, sus niveles de estrés se disparan. Las imágenes de resonancia muestran que el área del cerebro encargada de representar el cuerpo, el lóbulo parietal superior, no se activa cuando esa parte es estimulada. Es como si en su mapa corporal no existiera. El cerebro recibe señales de esa extremidad, pero en su esquema no hay espacio para ella. Para la mente es como intentar poner una quinta pata a una mesa que solo tiene lugar para 4. Paradójicamente, el cerebro puede aceptar las rarezas del mundo exterior sin problemas. Disfruta los enigmas, los juegos visuales, incluso los engaños. Pero cuando la inconsistencia viene de dentro, cuando se trata del propio cuerpo, el cerebro prefiere eliminar aquello que no encaja. Prefiere sacrificar una parte antes que vivir en conflicto consigo mismo. Otro descubrimiento revolucionario en la neurociencia moderna es el de las neuronas espejo. Estas células nos permiten comprender a todos los demás. Cuando vemos a alguien sufrir, parte de nuestro cerebro siente ese dolor. Es un mecanismo tan profundo que cuando este sistema de neuronas se vuelve hacia adentro, nos permite ser conscientes de nuestra propia mente. Los lóbulos frontales actúan como una barrera, impidiendo que nos disolvamos en la experiencia ajena. Nos dejan sentir empatía, pero también nos recuerdan que no somos los demás. Cuando ese equilibrio se rompe, las experiencias se vuelven extremas. En el síndrome de Kubade, los hombres sienten los mismos síntomas físicos que sus parejas embarazadas: náuseas, mareos, dolores. En casos más raros, hay parejas que desarrollan delirios idénticos, compartiendo la misma visión distorsionada de la realidad. En el autismo, algunos niños confunden las palabras yo y tú, porque les cuesta diferenciar dónde terminan ellos y empieza el otro. Incluso los hemisferios del cerebro parecen jugar papeles distintos en esta construcción del yo. En el hemisferio izquierdo busca siempre crear una narrativa coherente, aunque tenga que inventar detalles para completarla. Quiere una historia, un hilo. El derecho, en cambio, es como un crítico severo. Detecta errores, ve los huecos, muestra lo que no encaja. Cuando uno de ellos se daña, la balanza se rompe. El caso de Bill lo ilustra bien. Después de un derrame cerebral, su brazo izquierdo quedó paralizado, y sin embargo, Bill aseguraba que podía moverlo perfectamente. ¿Puede aplaudir?, le preguntaron. Claro, dijo él, mientras solo su mano derecha se movía. Cuando le pidieron que tocara la nariz del médico con la mano izquierda, respondió: puedo hacerlo, pero está cansada. Su cerebro prefería mentirse antes que aceptar la realidad. Y luego estaba ella, otra paciente que no solo negaba la parálisis, afirmaba que el brazo inmóvil que colgaba de su cuerpo era el brazo de su marido. Existen también experiencias mucho más extrañas, las llamadas experiencias fuera del cuerpo. En ellas,
La persona siente que se separa de su cuerpo y se observa desde fuera, como si hubiera otro yo que flota y lo sigue todo. Aunque pueden darse en situaciones extremas, también aparecen en estados de calma profunda. La ciencia cree que este fenómeno podría ser un mecanismo de defensa ancestral, una especie de desconexión que permite sobrevivir al terror o al dolor. Otros trastornos son aún más perturbadores. En el síndrome de Cotard, por ejemplo, la persona está convencida de que está muerta. Su cerebro sigue funcionando, pero ya no siente nada. Es como si todo a su alrededor hubiera perdido significado. Ramachandran conoció un llamado Yusuf Ali, quien afirmaba con calma: «Estoy muerto. Soy solo un caparazón vacío. Camino entre ustedes, pero ya no existo». Los medicamentos lo ayudaron a controlar los episodios más graves, pero su creencia no desapareció. Su mente había perdido el lazo con la sensación de estar vivo. En el extremo opuesto está la experiencia de algunos epilépticos temporales, que en el momento de un ataque sienten una unidad total con el universo. Todo se vuelve uno solo. La conciencia se fusiona con el mundo. Por un instante, el cerebro deja de diferenciar entre sí mismo y el todo. Estos fenómenos extremos abren la puerta a una pregunta que ha obsesionado a filósofos, místicos y científicos durante siglos. ¿Tenemos libre albedrío? En lo más profundo de nuestro cerebro hay regiones especializadas que nos permiten imaginar el futuro, prever las consecuencias de nuestras acciones y tomar decisiones. Una de ellas es la circunvolución supramarginal. Cuando ésta se daña, incluso las acciones más sencillas se vuelven imposibles. La persona puede saber lo que quiere hacer, puede explicarlo, pero no logra realizarlo. Es como si la voluntad y el cuerpo dejaran de hablarse. Otra región clave es la parte anterior de la circunvolución cingulada. Allí nace el impulso de actuar. Cuando está dañada, la persona no pierde la capacidad física ni la comprensión del mundo, pero sí la motivación. Puede entender perfectamente que debe levantarse, vestirse o hablar, pero no quiere. Se sumerge en un estado de apatía extrema, casi como un coma en vigilia. Y en algunos casos, se produce el llamado síndrome de la mano ajena, en el que una mano parece cobrar vida propia y actuar por su cuenta, tomando decisiones sin la intervención consciente. Esto muestra lo fácil que resulta que se rompa el delicado puente entre la mente consciente y los mecanismos automáticos. En realidad, gran parte de lo que hacemos se ejecuta sin que seamos conscientes de ello. Pensemos en algo tan cotidiano como aprender a andar en bicicleta, tocar un instrumento o escribir en un teclado. Al principio todo es torpe, cada movimiento requiere concentración. Pero después de miles de repeticiones, los movimientos se vuelven automáticos. La conciencia, como un buen programador, delega las tareas a sistemas más profundos. Y el resultado es que cuando tenemos que reaccionar a gran velocidad, como en un partido de tenis profesional o en medio de un accidentil cuerpo, responde antes de que nos dé tiempo a pensar. Esto nos salva. Y también explica por qué, cuanto mejor sabemos hacer algo, menos somos capaces de explicar cómo lo hacemos. El cerebro tiene una forma silenciosa de ahorrar energía: automatizar. Esta automatización no solo da velocidad, también economiza recursos. Mientras una computadora necesita miles de vatios para calcular millones de jugadas posibles en ajedrez, el cerebro de un maestro como Kasparov consume apenas 20. Sus movimientos no son producto de cálculos conscientes, sino de patrones entrenados que se disparan de manera inmediata. Este mismo principio nos lleva a algo más inquietante. La mayor parte de nuestras decisiones están influidas por procesos inconscientes. Lo que nos parece libre elección muchas veces es el resultado de tendencias profundas.
Los estudios muestran, por ejemplo, que las personas tienden a casarse con alguien cuyo nombre empieza por la misma letra que el suyo propio. También eligen trabajos que se parecen fonéticamente a su nombre. Los Danieles se convierten en diseñadores, los Marcos en mecánicos, y ni siquiera se dan cuenta de ello. Los publicistas conocen bien este mecanismo. Cuanto más vemos una cara o un producto, más nos gusta, incluso sin recordar haberlo visto antes. Y cuantas más veces escuchamos una afirmación, más verdadera nos parece, aunque sea falsa. La repetición crea familiaridad, y la familiaridad crea confianza. Esta influencia inconsciente también incluye prejuicios que ni siquiera sabemos que tenemos. Hoy, existen pruebas que revelan estas inclinaciones ocultas. Al pedir a una persona que asocie rápidamente imágenes y palabras, se pueden detectar sesgos raciales, de género o de apariencia que la persona negaría tener. El movimiento de un dedo hacia un botón revela más de lo que la mente consciente quiere aceptar. Por eso conocer nuestros sesgos es tan importante, no para culparnos, sino para ser conscientes de que existen y poder elegir mejor. Todo esto nos lleva a una verdad profunda. Gran parte de nuestra vida está dirigida por fuerzas internas que no vemos. Nuestro cerebro es como un titiritero silencioso que nos guía hacia ciertas decisiones mientras creemos que actuamos con libertad. Pero este mismo cerebro también nos da la capacidad de salir de esas cadenas. Nos da la posibilidad de observarnos, de ser conscientes de nuestros automatismos, de reescribirlos. Cuando aprendemos algo nuevo, cuando cambiamos un hábito, estamos construyendo un nuevo programa en nuestra mente. Cada esfuerzo consciente se convierte en una herramienta que nos moldea. Y si algo nos diferencia del resto de los animales, es que podemos redibujar nuestro propio destino. Esa es la gran paradoja del cerebro humano. Somos primates, descendientes de criaturas que solo buscaban sobrevivir. Y sin embargo, en algún punto de nuestra evolución, comenzamos a preguntarnos quiénes somos. Creamos palabras, música, ciencia, arte. Inventamos historias y religiones. Levantamos la mirada del suelo y nos atrevimos a soñar con los cielos. Todo lo que has leído en estas historias, desde las ilusiones visuales hasta los casos más extremos de trastornos de la identidad, nos recuerda que nuestra mente es un campo de maravillas y misterios. Nos recuerda que el universo se hizo consciente a través de nosotros y que ese mismo universo aún no se comprende del todo. Puede que nunca encontremos todas las respuestas, pero quizás esa sea la belleza de este viaje, porque en el acto mismo de buscar, de explorar nuestro propio cerebro, de intentar entendernos, estamos haciendo lo que ningún otro ser vivo ha hecho: convertirnos en los testigos conscientes de nuestra propia existencia. Y si algo nos enseña este recorrido, es que dentro de esa masa de 1,5 kilos hecha de polvo de estrellas, late el mapa de todo lo que podemos llegar a ser. Un mapa que aún no hemos terminado de descubrir,